Saludos. En este video vamos a continuar con el tema con el que culminamos el video anterior, es decir, con la programación estructurada. Como habíamos comentado al final del video anterior, la programación estructurada es parte de uno de los paradigmas que estudiamos, exactamente del paradigma imperativo, y se fundamenta en el hecho de que todo programa hecho bajo este paradigma cumple con estas 5 reglas que ya habíamos comentado en el video anterior. Las repito rápidamente. Existe un único inicio y final para un algoritmo. Solo se pueden utilizar las estructuras de control llamadas secuencia, selección o condición e iteración o ciclo. No pueden existir salidas de control de flujo que no sean propias de cada control. Se permite anidar estructuras de control entre ellas. Y cuando se requieren hacer funcionalidades que pueden ser agrupadas, se permite hacer procedimientos o funciones. Eso nos da pie para el paradigma imperativo modular o procedimental. Entrando en detalle con respecto a las estructuras de control, observamos que cuando estamos en presencia de una estructura de tipo secuencial o secuencia, vamos a ver que todas las instrucciones del programa se encuentran de manera consecutiva, como se ve en el gráfico, en este flujograma, y dentro de ese grupo de instrucciones no existe ninguna condición ni ningún ciclo. Acá se observa que cada instrucción se va a ejecutar justo después de la anterior y no está condicionada por ninguna estructura intermedia, ni tampoco se repiten, que sería el caso de los ciclos. Aquí tenemos el caso de un flujograma y el caso de un diagrama NS para observar cómo se muestra de forma gráfica este tipo de estructuras de control. En el caso de las estructuras de control condicionales, vamos a encontrar el tipo de selección simple, el tipo de selección compuesta y el tipo de selección múltiple. En el caso de la selección simple, vemos que hay una condición que solamente tiene una posibilidad, es decir, en el caso de que la condición sea cierta, se ejecutan las acciones que aparecen dentro del recuadro, y en el caso de que sea falsa, no se ejecuta nada. Esa es la forma que se muestra aquí. En el diagrama NS se ve también, está la condición, por el lado del no salta a la siguiente instrucción, por el lado del sí se ejecutan las acciones que estén allí. En el caso de la selección compuesta hay posibilidad de que se ejecute cualquiera de los dos caminos, es decir, por el lado del sí se ejecutan una serie de instrucciones, por el lado del no se ejecuta una serie de instrucciones. En ese caso estamos en presencia de una selección compuesta. Y en el caso de una selección múltiple, es una secuencia de selecciones, lo que nos vamos a encontrar de tal manera que cuando una condición resulta positiva, el programa ejecuta una o varias acciones, como se observa acá en el caso 1, y si la condición es negativa, entonces el programa salta a otra condición, lo cual hace una cadena de condiciones que se van anidando una dentro de la otra.
En estos casos de la selección múltiple, normalmente la salida del sí se le denomina caso y se enumeran caso 1, caso 2, caso 3, caso n. Y acá a la derecha se puede observar cómo se muestra ese tipo de estructura cuando estamos haciendo un pseudocódigo. Se escriben de esa forma como se observan acá. Aquí a la derecha se observa un flujograma en el cual está representada una selección múltiple con tres, digamos, escalones, tres condiciones anidadas. El caso de las iteraciones se utiliza cuando necesitamos hacer ciclos. De hecho, en uno de los trabajos anteriores yo les pedía que simplificaran los algoritmos utilizando ciclos, porque algunos escribieron el algoritmo de manera, digamos, lineal, totalmente lineal, es decir, secuencial, como lo dije hace unos minutos, y no utilizaron la opción de ciclo, la opción cíclica, que les permitía disminuir la complejidad del algoritmo haciéndolo mucho más corto. Entonces, las iteraciones o ciclos permiten que simplifiquemos una estructura algorítmica. Lo que hacen es que repiten una serie de instrucciones haciendo una condición que mantiene el flujo del programa dentro de ese ciclo hasta que se cumpla o mientras se cumpla una condición. Digo hasta o mientras porque existen dos tipos de ciclos dependiendo de cómo se estructure. Ya vamos a observar eso. Entonces acá vemos uno de ellos, que es el tipo para, se llama así, para. En el tipo para hay una variable que se llama la variable índice, que va a tener un valor inicial y va a tener un valor final, y esos valores van a ser fijos. A esto se le llama ciclo incondicional porque realmente él va desde un valor inicial hasta un valor final, y dentro del ciclo se ejecuta una serie de instrucciones hasta que llega a un punto, que sería el final del ciclo, que esa instrucción lo que hace es devolverlo a la instrucción para. Es decir, mantiene el programa o el flujo del programa girando allí hasta que se cumpla la condición final del ciclo. Esto sería un ciclo incondicional. Y se representa con esta forma que se ve aquí arriba, que es una especie de rectángulo con puntas que, es una combinación de rectángulo con el condicional, es decir, porque realmente el programa en este momento, cuando está haciendo un ciclo incondicional, lo que hace es verificar que no haya llegado al valor máximo del número de ciclos que se le indicó. Y si no ha llegado, pues vuelve a hacer el giro hasta que llega a ese número. Con el caso del mientras que es otro de los tipos de ciclo, nos encontramos que la condición está en la parte alta, a diferencia del ciclo hasta que, donde la condición está al final del ciclo. Es la diferencia más notable entre los dos. Los dos tienen la misma función, pero el mientras que, tiene una especie de filtrado. Es decir, si no se cumple la condición inicial, jamás se van a ejecutar las acciones. Mientras en el caso del ciclo hasta que es el que vemos acá a la derecha, ese filtrado no existe porque el flujo del programa entra directamente a ejecutar las operaciones y luego es que pregunta. Entonces el filtrado no está. Así que va a depender de lo que queramos hacer en el programa. Hay casos en que necesitamos que nunca se ejecuten las acciones y en ese caso necesitamos usar un mientras que, necesariamente no hay otra forma. En otros casos, pues queremos que se ejecuten las operaciones y después preguntamos si vamos a continuar o no.
Del punto de vista de pseudocódigo, aquí está mostrado cómo se hace un mientras con el bloque de instrucciones y acá está el fin mientras. Asimismo se escribe en pseudocódigo fin mientras y se arranca con la palabra mientras y todas las acciones van dentro del bloque de instrucciones. Y en el caso de los hasta que, no va nada arriba, salvo en algunos casos que se coloca la palabra hacer y abajo va o hasta que o mientras que. En algunos algoritmos vamos a ver la palabra mientras que, en otros vamos a ver la palabra hasta que. Para mi gusto yo prefiero colocar abajo hasta que, porque me parece que es más consono con lo que hace el ciclo. Entonces vamos a llamar esto ciclo mientras que y ciclo hasta que. El hasta que está explicado también en esta lámina. Es lo mismo que dije, observen que el ciclo está aquí abajo y no tiene ninguna restricción de entrada y la pregunta está al final. Y aquí está el pseudocódigo. Esta es otra forma de iniciarlo, se usa la palabra repita hasta que se cumpla la condición. Acá están mostrados en diagrama NS ambos tipos de iteraciones y las secuencias y las decisiones que serían lo que llamamos selección o condición. Es un recordatorio de cómo se puede hacer para mostrarlo tanto en flujograma como en diagramas NS. Acá a la derecha pueden ver un ejemplo de un diagrama NS en el cual existen selecciones, acá hay una selección y hay una iteración, acá donde dice hay alumnos con esta especie de L, que se ve aquí. Esta especie de L significa que todo lo que está en el medio de la L, todo lo que estoy mostrando, se ejecuta de manera iterativa, es decir, se repite hasta que haya alumnos. Eso es, entonces, lo que tiene que ver con las diferentes estructuras de control que se utilizan en la programación estructurada. En lo siguiente vamos a trabajar con lo que son anidamientos, cómo se colocan las instrucciones o estructuras de control unas dentro de las otras.